Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, amados. Sean todos bienvenidos una vez más. Sean todos bienvenidos una vez más. Un encuentro más con la palabra del Señor. Y en esta ocasión, amados, vamos a estar hablando de un tema que realmente yo entiendo, amados, que es el tema más importante, sino uno de los más importantes. Vamos a estar hablando de la santidad. La santidad. La santidad. Y estaba compartiendo algo por aquí y ya vamos a empezar brevemente, dentro de breves segundos. Dios le bendiga a todos de una manera especial. La gracia, la paz, la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hay temas, amados, que son de mucha importancia y otros temas que son vitales. Temas que son de mucha edificación, pero el tema de la santidad, hermanos, es un tema vital. Ese es el tema, yo creo que más importante, sobre el cual nosotros podemos hablar acerca de la palabra, porque sabemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y realmente yo opino, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo lo entiendo así. Hay muchos temas que son de mucha edificación, que te ayudan a un crecimiento espiritual. Pero en realidad todos esos temas se van a basar en este tema que vamos a hablar hoy. Todos los temas que usted pueda, sobre los cuales se puedan hablar, todos los temas que uno pueda profundizar en la palabra, todos son importantes para edificación. Pero yo creo que el tema de hoy es la base y fundamento, incluso para un crecimiento espiritual, para todo lo que se requiere en Dios. Y hoy vamos a estar hablando de la santidad. Y quédese ahí porque la santidad es algo más profundo de lo que usted cree. Y la santidad no es algo tampoco que funciona como la mayoría de personas lo piensa. Sino que la santidad, amados, bueno, vamos a empezar. Porque si empiezo a dar detalle ahora, entonces estaría entrando en el estudio y hay un orden que yo quiero seguir, no quiero romper el orden. Dios bendiga a todo el que se va conectando de una manera especial. El tema de hoy, la santidad. Base fundamental de toda la vida cristiana. La santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice en su palabra. Y para empezar, uno de los versos base, o el verso base que va a estar conectado con otros, lo vamos a estar viendo en la primera epístola del apóstol Pedro. Y su capítulo 1, y vamos a estar viendo del verso 14 en adelante. En el nombre de Jesús, dice esto la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Prosigo, Padre. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí. Amados, voy a repetir el verso 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El primer punto que quiero tocar antes de entrar profundo en la santidad es el verso 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Quiere decir que nosotros teníamos deseos, antes de ser cristianos, antes de estar en Cristo, teníamos deseos, wow, que incitaban, nos guiaban, nos movían en la desobediencia. Y esos deseos, nosotros nos dejábamos guiar por ellos y andábamos en ellos cumpliéndolos porque estábamos en ignorancia, o sea, desconociendo algo que hacía que nosotros estuviéramos enredados en esas cosas. Y lo que ignorábamos era la realidad de la santidad de Dios, la realidad del amor de Dios, la realidad del Evangelio de Cristo y de su palabra. Aleluya, Padre, mi alma te adora, Dios. Entonces dice, como hijos obedientes, o sea, que hay tipos de hijos. Hay dos tipos de hijos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. O sea, que hay hijos que sí se conforman a los deseos de antes y otros que no. La palabra conformarse quiere decir estar de acuerdo. O sea, que cuando usted se conforma es porque usted está de acuerdo. Por eso hay muchos hijos que están de acuerdo con cosas que practicaban en el mundo y todavía ellos están de acuerdo con esas cosas. Pero hay hijos obedientes que no están de acuerdo con ese tipo de cosas. Dios bendiga a cada hijo del Señor que no está de acuerdo con el mundo y los deseos que antes tenía. Y que Dios bendiga también con entendimiento y revelación a todo aquel que aún sigue de acuerdo con las cosas del mundo y los deseos que antes tenía. Y mire lo que dice aquí. Que nosotros como hijos obedientes tenemos que no estar de acuerdo, o sea, no conformarnos a los deseos que teníamos estando en el mundo, sino que como aquel que nos llamó, hablando de Dios, hablando de Jesús, hablando de nuestro Señor, es santo, porque el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda nuestra manera de vivir. Mire, este último verso me gusta mucho porque dice en toda vuestra manera de vivir. Y eso vamos a estar tocando ese detalle, toda vuestra manera de vivir. O sea que la santidad no se aplica en áreas específicas de mi vida. La santidad no se aplica en algunas áreas, que esto que esto tiene que ver con la santidad y esto no. La santidad se aplica en toda nuestra manera de vivir, en lo absoluto. Dice, porque como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, gloria, mi alma adora la gloria de Dios. Y Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. Porque escrito está, dice el 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Pedro nos está incitando a la santidad, nos está motivando a la santidad, nos está mandando a la santidad, porque hay un mandamiento del Antiguo Testamento que no ha sido abolido, que no fue borrado, que no fue eliminado, sino que sigue vigente. Y Pedro nos hace un recuerdo de ese mandamiento que está en el Antiguo Testamento. Padre, yo te adoro. Y nos los recuerda aquí en el Nuevo Testamento para refrescar nuestra memoria de lo que el Señor mandó acerca de la santidad, que seamos santos. Y un ejemplo donde podemos ver eso, la primera vez que se habló, o sea, que Dios le habló al pueblo, cuando Dios trae la ley, en Levítico, mire lo que dice aquí, en Levítico 19, que es el verso que Pedro está recitando, porque los apóstoles estaban centrados en la palabra. Cuando usted conoce el Evangelio de Cristo y usted conoce la palabra del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que lo que ellos predicaron fue palabra. Levítico 19, verso 2, mire lo que dice. El verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y el verso 2 entra diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, este es el verso que Pedro nos está recordando. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y dónde está escrito? Aquí en Levítico.
Pedro nos hace el recuerdo, sed santos porque yo soy santo. Y vamos a ver lo que es la santidad en muchas áreas. Aquí tengo la revelación de la santidad, la hermosura de la santidad, santidad total, tengo santidad en el matrimonio, ay Padre, santidad en los miembros del cuerpo. Quédese ahí, que usted va a ver que esto es un estudio muy bonito y que trae mucha luz acerca de la santidad. Entonces, Dios nos manda que seamos un pueblo santo. Y mire lo que dice también en Deuteronomio, que hace una repetición en el libro de Deuteronomio 14, también el verso 2. Escuche lo que dice. Escuche lo que dice aquí, el verso 2. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire, cuando Pedro nos hace el recuento del Levítico, sed santo porque yo soy santo, nos recita, nos recuerda la palabra, nos está predicando un verso del Antiguo Testamento. Entonces también vemos en Número que el Señor dice, porque me seréis un pueblo santo, porque yo os he escogido para que seáis un pueblo único. Y estas palabras están conectadas porque la palabra santo viene del hebreo kadosh, que lo que significa es apartado o vivir apartado para Dios. O sea, apartado. Eso es lo que significa kadosh, apartado. Pero dentro de la raíz de esta palabra aparecen las palabras único y diferente. Por eso es que usted ve que Dios mezcla y Dios dice, me seréis un pueblo santo y un pueblo único. ¿Por qué? Porque Dios está dividiendo la palabra, está sacándole las raíces, wow, Dios mío, y exponiéndola. O sea, me seréis un pueblo santo porque os llamé para que sea un pueblo único. Porque la palabra santo del hebreo kadosh significa separado o apartado, pero en la raíz de esta palabra también aparecen las palabras único y diferente. O sea, que Dios nos llama a ser santos, quiere decir que Dios nos llama primeramente a vivir apartados del pecado del mundo y de todo lo que no le agrada a Él, y que también nos llama a ser únicos y diferentes. O sea, que un cristiano que está llamado a vivir en santidad está llamado a vivir de una manera única, de una manera diferente a como vive el mundo. Y esto es una plataforma que estoy haciendo por ahora. Ahora vamos a entrar en materia con más detalles. Yo quiero entrar ahora en lo que es la revelación de la santidad, porque es importante saber que la santidad llega a nosotros por revelación. A mí, el nivel de santidad que yo tengo, en el que yo camino, las convicciones que yo tengo de mi vida y de la santidad, como yo la aplico en las áreas de mi vida, nadie me la enseñó. Nadie me dijo, mira, tú tienes que hacer esto. A mí se me fue revelado. El Señor trató conmigo lo que Él quería que yo me ponga, lo que Él quería que yo deje de poner, de expresarme o no, etcétera, etcétera. El Señor trató conmigo. Por eso le puse a este subtítulo aquí, la revelación de la santidad. Y vamos a ver esto en Isaías. Y voy a explicar un poquito acerca de esto. Isaías. Vamos a estar yendo a Isaías. Capítulo 6. Mire lo que dice. Del 1 al 5 voy a leer. En el año que murió el rey Usías, es Isaías que está hablando aquí el profeta, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Mire, un detalle importante, porque nosotros tenemos que entender la grandeza de Dios. La palabra de Dios habla mucho de manera simbólica y alegórica. Y las palabras que a veces se usan no son literalmente lo que quiere reflejar, sino que está transmitiendo una idea para que nosotros podamos entender más o menos una profundidad de las grandezas de Dios. Porque Dios no usa faldas. Sus faldas llenan el templo. Esto está hablando porque Él está viendo una gloria. Está viendo una gloria y su gloria cubría el templo, porque la grandeza de Dios no está en un templo. O sea, Dios es mucho más grande que un templo. Aquí está hablando del templo, un templo que hay en el cielo. No está hablando de un templo físico, sino de un templo en el cielo. Porque en el cielo hay un templo. La Biblia habla en muchos aspectos y versos del templo de Dios. Dios bendiga a mi hermano Jordan Almonte. Sí, parábola y alegorías, que también son sinónimos de la palabra parábola, mi hermano.
y que la palabra parábola significa ejemplo o comparación. O sea que está dando un ejemplo para comparar algo. Entonces está hablando de la gloria y la da con palabras textuales así para hacernos entender algo. Entonces voy a seguir. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, oh gloria, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Padre, Dios mío, qué gloria, Dios mío, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Voy a dejarlo hasta ahí. Mire, la palabra nos enseña aquí que Isaías, profeta mesiánico llamado, porque fue el profeta que más profetizó acerca del Mesías, acerca de Jesús. Por eso se le llama el profeta mesiánico. Se le llama también profeta mayor en Israel. Profeta mayor por el hecho de que es el libro profético que tiene más capítulos. Es el libro más grande, el que tiene más escritos. Por eso se le llama el profeta mayor, porque se le identifica como mayor al que más escribió. Esos son pequeños detalles, pero vamos a seguir en lo que estamos aquí de la santidad. Entonces, Isaías, el profeta Isaías, mire, un detalle muy importante. Los profetas eran las personas que más vivían en santidad, o que se les exigía vivir en santidad. Los profetas y los levitas, los que servían en el templo. Los profetas, los levitas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los que ministraban y los que profetizaban, que hablaban de parte de Dios. Esto es lo que estaban llamados, porque todo el pueblo estaba llamado a vivir en santidad, pero sino lo que se consagraban generalmente más. Y el profeta Isaías, viviendo en santidad, un hombre que vivía en santidad, escuche, él dice, cuando él ve esta gloria, él tiene un encuentro, una revelación, un encuentro personal con la gloria de Dios, con la santidad de Dios, porque él ve la gloria de Dios, pero no solamente ve esa gloria, sino que él ve la santidad, porque tú no puedes ver la gloria sin ver la santidad, porque la santidad de Dios impacta. Entonces, mientras él está viendo esa gloria que él está detallando aquí en el libro, él ve los ángeles y ve la voz de uno que clama, y ve que los serafines clamaban: Santo, Santo, Santo Jehová Dios de los ejércitos. ¡Qué gloria! Dios bendiga de una manera especial a la guerrera Mayra. Entonces, hermanos, mire, la gloria, la santidad del Señor es tan pura y tan santa y tan limpia que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, mire, incluso Moisés, que era el hombre más santo de su época, cuando él le dice: Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero verte, Dios le dice: te voy a poner sobre una peña y voy a pasar delante de ti. Y cuando pase delante de ti, pondré mi mano sobre tu rostro para que no me veas. Y cuando yo haya pasado delante de ti, proclamando todo mi bien sobre ti, entonces podrás ver mis espaldas. Porque no hay hombre que pueda verme y vivir. Dios mío, qué gloria. Dios bendiga de una manera especial a la guerrera Iliana. Entonces no había hombre que podía ver a Dios y vivir. Incluso los ángeles. Pablo habla de los ángeles diciendo: el que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y que que Dios habita en luz inaccesible donde nadie lo ha visto. Pablo nos explica que los ángeles vieron a Dios cuando vieron a Jesucristo. Escuche que esto está profundo y tremendo. Los ángeles vieron a Dios cuando vieron a Cristo. Dice: Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. ¿Por qué? Porque antes los ángeles no lo habían visto. Y los ángeles que están más cerca de él, que son los serafines que describió Isaías aquí, tienen 6 alas, que son los que están más cerca de él, proclamando su santidad. Padre, yo te adoro, Dios. Y con 2 se tapan el rostro, porque ni siquiera ellos pueden ver esa gloria. Padre, yo te amo.
a causa de la terrible, de lo terrible que es la santidad de Dios. Entonces, Isaías, a Dios le permite ver un reflejo de la gloria y ver en visión más o menos cómo es la manifestación de esa gloria de la santidad de Dios y cómo proclaman esos serafines: santo, santo, santo. Y él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y mire, este subtítulo, este pedazo donde estamos recorriendo aquí, tiene como tema la revelación de la santidad. Y estuve diciendo que la santidad es por revelación, no por imposición. Atención, yo puedo ponerme aquí y dar un testimonio y hablar: la Biblia dice esto y hay que obedecerlo. Pero lo que se llama la santidad en profundidad es por revelación, por trato personal del Señor. Entonces, mire, Isaías aquí reconoce la santidad y dice: wow, yo estoy muerto, llegué a mi fin. Porque si teniendo inmundicia en mis labios, vi yo esta gloria. Entonces, Isaías, yo no sé, hermano, le digo la verdad, yo no sé si Isaías sabía antes de este encuentro que él era inmundo de labios. Y la inmundicia en sus labios puede ser cualquier cosa, porque la Biblia no da detalles sobre a qué se refiere con esto. O sea que puede ser en tipo de palabras que usaban, no sé. Puede ser cualquier cosa, pero el punto es que yo no sé si el profeta Isaías antes de este encuentro sabía que tenía labios inmundos o no. Una cosa sí yo sé, que cuando él fue expuesto a la santidad de Dios, cuando él tuvo un encuentro con la santidad, tuvo que reconocer que tenía un problema. Yo te adoro, Dios. Él tuvo que reconocer que tenía un problema. Por eso es que cuando nosotros tenemos encuentros con Dios, cuando nosotros tenemos experiencia con el Señor, que somos expuestos a su santidad, mientras más usted busca a Dios, mientras más usted ora, mientras más usted se acerca a Él, usted está expuesto a recibir la revelación de su santidad, que automáticamente va a poner en evidencia todo lo que no es santo en usted, las áreas de su vida que no están operando en santidad. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice, este es el punto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, gloria. O sea que todo se desnuda delante de su presencia. Cuando nosotros estamos en su presencia, todo está desnudo. Si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay vanidad, si en nuestro corazón hay sensualidad, si en nuestro corazón hay cualquier tipo de influencia diabólica que nos guía, que nos incita, que nos influencia, es expuesta delante de él. Y sin importar la falta que tengamos, va a ser expuesta y lo vamos a ver, lo vamos a reconocer, y automáticamente su santidad va a tratar con nosotros para nosotros dejar esos detalles en los cuales no estamos operando en santidad. Por eso es que yo digo lo siguiente: es bíblico enseñar acerca de algunas áreas en la santidad. En la ropa, la Biblia habla vestir con pudor y modestia, entre otras cosas que vamos a ver aquí. La santidad en algunos miembros del cuerpo son detalles muy profundos. Pero en lo que corresponde a lo interno mayormente, cosas internas, también lo externo, pero hay muchas cosas que están en nosotros que a veces nosotros no sabemos, hermanos. Y el estar expuestos a la presencia de Dios y tener mucho contacto con su santidad va provocando en nosotros que se despierte el discernimiento y podamos ver y entender lo que a Dios no le agrada, y nosotros nos vayamos despojando de eso. Pero eso a medida que tenemos encuentro con Él, orando, buscándolo, y su santidad se va revelando. Por eso le puse esto aquí, en este punto, la revelación de la santidad. El tema es la santidad. Por ahora estamos detallando la revelación de la santidad. Luego vemos la hermosura de la santidad, santidad total, santidad en el matrimonio, entre otras cosas. Mire, entonces, amados, es necesario que nosotros oremos y busquemos a Dios para que su santidad sea revelada. Yo le digo mi manera de vestir, mi manera de expresarme, todos los detalles donde yo aplico santidad, fue a medida que yo fui buscando a Dios y orando más y pidiéndole más tiempo con Él y buscando a Dios a profundidad, hermanos. Él iba transmitiéndome a mí lo que a Él no le gusta. Entonces a mí me empezó a molestar lo que le molesta a Él. Padre, te adoro. A mí me empezó a incomodar lo que le incomoda a Él. Porque mientras más tú te acercas a Él, más se te pega lo de Él, hermano. Mientras más usted anda con una gente, más usted recibe de esa gente. Con Dios es igual. Mientras más tiempo usted pasa en su presencia, más usted recibe de Él.
Y la santidad es algo que vamos a recibir de Él. Ahora, el mandamiento de ser santo es un mandamiento. Ser santo es un mandamiento, como lo leímos al principio y vimos los repasos que el mismo Pedro aprobó acerca de Levítico y Deuteronomio. Sed santos porque yo soy santo. O sea que es un mandamiento. Y ese mandamiento nosotros lo aplicamos leyendo la palabra. En todos los detalles donde nos manda a aplicar la santidad tenemos que aplicarlo, hermano. Tenemos que aplicarlo. Vamos a seguir. O sea, me gusta esta parte porque esto enseña que a medida que nosotros buscamos a Dios y nos acercamos a Él, toda la inmundicia que pueda haber en cualquier área de nuestro cuerpo es revelada. Lo reconocemos y nos deshacemos de eso. Encuentro con su presencia. O sea que nosotros necesitamos encuentros con su presencia. Hermano, yo le digo la verdad. A medida que yo fui profundizando, buscando a Dios, hermano. Cuando yo estoy tranquilo, que me pongo a orar, que me tiro ahí, es raro que yo no tenga una experiencia, hermano. Es raro que el Señor no me muestre algo, porque ya cuando tú te acostumbras a tener una relación con Dios, cuando la oración se hace parte de tu vida ya, que tú, aunque tu cuerpo esté cansado, aunque sea lo que sea, ya la oración es vital en tu vida. Ya, hermano, usted está en una coñonía con Dios, mi hermano, que a vez que usted se tira de rodillas, es raro que no pase algo sobrenatural, aunque sea una visión, algo, aunque sea un demonio que Dios le muestre para reprenderlo, pero algo, hermano, algo tiene que pasar. Pero esto es una relación que se crea esforzándose, aplicándose, dedicándose, porque al principio es una disciplina, y la disciplina al principio, dice Pablo, que no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero que después da su fruto. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora un detalle, lo que es la hermosura de la santidad. Vamos a ver el libro de los Salmos. ¿Qué nos dice? Hay una hermosura. Salmo 27. Salmo 27. Estoy llegando. Salmo 27, verso 4. Escuche lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál es la hermosura de Jehová? Dice la guerrera Eliana, eso es verdad, porque Él ha ido quitando muchas cosas de mi vida que yo sentía que eran impredecibles en mi vida y hoy ya no me gustan. Y poco a poco ha estado cambiando muchas cosas de mí. Así es, a medida que nosotros lo buscamos, guerrera, Él se va revelando, va tratando con nosotros y su santidad nos va comunicando y exponiendo todas las cosas. Y mire lo que dice aquí, que el salmista pidió a Jehová estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a darnos cuenta de detalle, la hermosura de Jehová. ¿Cuál es la hermosura de Jehová? Porque la hermosura de Dios no es física, porque en realidad Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea que de algún lugar viene su hermosura. Para que el salmista pueda decir, contemplar su hermosura, de algún lugar viene esa hermosura. Y lo vamos a ver ahora. Porque yo le voy a decir algo. No sé si decirlo antes o después de leer este verso. Si voy a leer el verso primero. Es otro salmo, Salmo 96, verso 9. Que dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. O sea, nos conecta aquí con la hermosura. O sea, que este verso nos revela que la hermosura de Jehová es su santidad. O sea, que lo hermoso que Dios tiene, lo hermoso que Dios transmite es su santidad. Es su santidad que transmite hermosura, brillo, gloria. Todo esto tiene que ver con su santidad. Y mire que Dios es el primer santo y el más santo. Estuvimos viendo que la palabra santo significa, viene del hebreo kadosh, que significa apartado. Y dentro de esta palabra hay raíces que significan, aparece dentro de esta dentro de las raíces de esta palabra aparecen las palabras tales como diferente y único. O sea que ser santo es apartado, diferente y único. Atención a esto. Y Dios es el primer santo, porque la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. O sea que Él es tan apartado que donde Él vive solamente está Él. Dios mío, Padre. Qué locura. Porque Dios no vive en la eternidad, amados. Dios no vive en la eternidad. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad, no en la eternidad. Y cuando nos dice que habita en la eternidad, nos está explicando que Él llena la eternidad. O sea, que Él la llena, Él la cubre. Pero donde Dios habita, Pablo nos dice que Él habita
en luz inaccesible, o sea, más allá de la eternidad, en un lugar donde es inaccesible, donde solamente le existe su luz, Él, su espíritu, porque la eternidad es la llena. Aún siendo un lugar infinito, aún siendo un lugar espacioso que no tiene fin, inexplicablemente, por revelación, por el Espíritu, solamente se puede entender que aún siendo la eternidad un lugar infinito, aún siendo la eternidad un lugar tan amplio, sin fin, Dios es tan grande que incluso Él la llena. Esto no cabe en la mente humana, ¿eh? La eternidad es infinita, pero Dios es tan grande que la llena. Entonces, Dios es tan grande, amado, que Él necesita un espacio para Él solo. Un espacio para Él solo, amados. Y Él es el primer santo, Él es el que Él vive apartado, y así quiere que nosotros vivamos apartados de todas las contaminaciones de este mundo, de todo lo que no le agrada. Entonces, la hermosura, vamos aquí, la hermosura de la santidad. Lo que Dios tiene hermoso es su santidad. Lo que Dios tiene hermoso es su santidad. Es su santidad que provoca hermosura y agrado. Y yo le voy a hacer un testimonio. Yo estuve pidiéndole al Señor durante mucho tiempo. Yo le dije, Señor, yo te amo, pero yo siento la necesidad de amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero que tú deposites más amor en mi corazón. Y tenía mucho tiempo orando por eso. Y el Señor me dio una revelación en sueño donde yo empecé a ver a Jesús que estaba formando como en una nube. Y después hasta que se volvió, hasta que su rostro se formó completo. Entonces empecé a verlo y vi su rostro, veía su rostro. Y mientras yo veía su rostro, yo expliqué en otro estudio, no me acuerdo en cuál, que el Señor, así en el misterio de la trompeta y el número 7, que la gloria del Señor se manifiesta de diferentes maneras. Que incluso Jesús cuando resucitó se les reveló a los discípulos de diferentes maneras. Por eso en cada manifestación no los conocían. Entonces el Señor se me revela de una manera que yo lo estoy viendo. Y mientras yo lo veo, yo estoy diciendo, wow, qué hermoso. Pero la hermosura que yo veía en él, que yo estaba expresando por mis labios, wow, qué hermoso, no era una hermosura física, no era algo que tenía que ver con lo físico, sino que era algo espiritual, tenía que ver con su santidad. Él tenía un brillo, una gloria que salía de él, que era tan hermoso. Yo decía, wow, qué hermoso. Pero en el espíritu yo no lo decía refiriéndome a su físico, sino a la santidad que él proyectaba, que emanaba de él. Oh, gloria a Dios. Por eso es que su hermosura es su santidad, porque Dios es espíritu. Es su santidad que es hermosa. Esa es la hermosura de la santidad. Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver ahora otros detalles de la santidad. Y voy a volver al libro de Pedro para que veamos algo. A la epístola, perdón, del apóstol Pedro, para que veamos otros detalles de la santidad. Primera de Pedro, mismo capítulo 1, por donde empezamos, pero versos 14 y 15. Escucha lo que dice. No. 2:1. El 14 y 15 lo estuvimos leyendo. Que era: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y voy a repetir, voy a dar una pincelada de nuevo en esto. O sea, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir que la santidad no se aplica en una área de mi vida o en otra o en otra. O sea, yo estoy caminando en santidad en esta área y me falta esta área. No. Nosotros debemos aplicar la santidad en toda nuestra manera de vivir, desde el pensamiento al comportamiento, a la intención, nuestras emociones, nuestra vestimenta. Todo tiene que reflejar una santidad. Todo tiene que reflejar que estamos apartados. Todo tiene que reflejar que somos diferentes. Todo tiene que reflejar que somos únicos. Padre, te adoro. Todo tiene que reflejar, porque es en toda nuestra manera de vivir, no en algunas áreas de nuestra vida, sino en toda. Lo dice la Biblia, no yo. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, vamos a ver lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. O sea, que la santidad se aplique a nosotros. Por eso dice perfeccionando, en otro verso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que a medida que nosotros buscamos agradarle a Dios en cada detalle, se va perfeccionando la santidad en nosotros.
Entonces, todo comienza desechando. ¿Desechando qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las distracciones, todo lo que tiene que ver con malos deseos, malas intenciones, malas influencias, vanidad, mentira, engaño, todo lo que conecta con el mundo, nosotros tenemos que desecharlo. Todo eso va a conectar con la santidad y a medida que nosotros desechamos lo que a Dios no le agrada, nosotros vamos creciendo y perfeccionándonos en la santidad. Estamos casi terminando, ¿no? No se desespere. Vamos a ver algo muy importante aquí, la santidad en el matrimonio. Hay personas, amados, yo voy a dar un detalle aquí porque la gente se equivoca mucho. Hay personas que a veces piensan que un soltero no puede dar enseñanzas acerca del matrimonio. Yo no voy a dar enseñanzas acerca del matrimonio, yo solamente voy a hablar acerca de la santidad en el matrimonio según dice la Biblia, pero yo le voy a decir algo. Los versos que vamos a estar viendo son escritos de Pablo. El mayor consejero matrimonial que existe en la Biblia es Pablo. Y para que usted lo sepa, Pablo no se casó, Pablo era eunuco, por voluntad propia. Pablo no se casó por voluntad porque quiso dedicarle toda su vida al Señor y nunca se casó. Y aún sin nunca haber tenido mujer, fue el mejor consejero matrimonial que aparece en la Biblia. ¿Cómo es esto posible? Por el Espíritu Santo que estaba en él. Porque el Espíritu Santo es nuestro consejero y nos conseja a través de hombres. O sea que no es necesario que un hombre o una mujer estén casados y vivir experiencias de matrimonio para dar un consejo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae revelación, el Espíritu Santo trae consejo, el Espíritu Santo habla a través de hombres y mujeres, claro, que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero eso es un tema que lo voy a dejar ahí, solamente una pincelada, porque a veces pensamos que porque un hombre o una mujer son solteros no pueden traer un consejo de matrimonio. Pero bueno, en fin, cada cual entiende las cosas como quiere. Vamos a ver aquí. La santidad en los miembros, no, perdón, en el matrimonio. Después vamos a ver en los miembros del cuerpo. Primera epístola a los tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice. Primera epístola a los tesalonicenses. Su capítulo 4. Ya estamos por aquí. Capítulo 4, versos 4 y 5. Escuche lo que dice. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, mire, primer punto. Que cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad y honor. Todo lo que tiene que ver con santidad ya lo vimos. Explícitamente, diferente, único y apartado. Y Pedro nos da unos detalles que nos van a ayudar a desglosar esto. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermano, la mayoría de los que estamos aquí no nacimos en el Evangelio. La mayoría de los que estamos aquí, amados, la mayoría de los que estamos aquí, venimos del mundo. Y nosotros conocimos las pasiones de concupiscencia allá afuera. A mí nadie, hermano, yo se lo digo. Yo conocí el lodo y ahora conozco el agua limpia. A mí nadie puede venir a decirme, no, que esto no es nada, o que esto no es nada. Hermano, pasiones de concupiscencia en el mundo. La intimidad, hermano, la intimidad, mire, yo le voy a decir algo. La intimidad, el acto íntimo carnal de dos cónyuges, hermano, eso es un acto muy espiritual. Es un acto muy espiritual. El problema es que hay mucha gente que todavía tiene su mente corrompida y siguen aplicando los mismos actos que aplicaban en una relación estando en el mundo, la siguen aplicando ahora. Y están abriendo puertas para que se metan espíritus de lascivia, espíritus de inmundicia, y que por ahí se meten esos espíritus, hermano, y pasa de todo en ese matrimonio después. Se mete hasta espíritu de adulterio después, hermano, porque están abriendo puertas a través de actos carnales que no son lícitos, hermano. Dice, no como los gentiles, escuche, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mi hermano, usted sabe, concupiscencia son deseos desenfrenados. Y hay mucha gente que tiene que pararle el coche en la intimidad. Yo escuché a un pastor cuyo nombre me voy a reservar,
Porque escuché una vez un predicador que dijo, no, tal posición y tal posición, eso no es de Dios. Y hubo un pastor que salió contradiciendo eso. Le dijo, si es con su mujer, usted le puede hacer lo que usted quiera. Hermano, mire, se equivocó. El Señor reprenda al diablo. Aquí me está diciendo a mí, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios tienen su forma de practicar un acto carnal en la intimidad entre cónyuges. Pero el que conoce a Dios sabe que no puede hacerlo como lo hacía antes. El que conoce a Dios sabe que no puede hacerlo como lo hacen ellos. No. No se puede. No se puede, amados. Entonces aquí dice que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Honor, en honra. En santidad, no en concupiscencia. Amados, esto es tremendo. Voy a leer otro verso rapidito aquí. Mire, para conectarlo con ese. Voy a ir rápido al libro de Hebreos. Escuche lo que dice aquí. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Escuche otra cosa. Honroso sea en todos, o sea, en todos ustedes, el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho es el acto. Sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No hay problema, Dios lo va a juzgar a ustedes. Pero que el lecho sea sin mancilla. La palabra mancilla quiere decir mancha, perjuicio en la honra, o sea, deshonra. O sea, que hay cosas que se practicaban en el mundo que el hombre estaba deshonrando a la pareja y la pareja deshonrando al hombre. Actos, hermano, que una vez que, si usted verdaderamente fue transformado por Cristo, si usted es nueva criatura, hermano, su mente tiene que estar renovada. Usted sabe que hay cosas que usted no puede hacer, hermano. Si usted tiene esa inmundicia, ese espíritu del diablo, de la lascivia, el Señor lo reprenda. Usted tiene que orar para que Dios lo liberte a usted. Dice el hermano Jordan, yo después que me entregué al Señor, cuando me voy a entregar en oración a Dios, no toco a mi pareja porque cuando lo hago me siento inmundo delante de su presencia. Ay, Dios mío. Dios mío, mi hermano, eso es tremendo. Ese es otro tema, mi hermano, ese es otro tema. Otro día vamos a estar hablando de eso. Porque la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. La Biblia dice que no se nieguen el uno al otro, pero ese es otro tema, vamos. Pero yo entiendo lo que tú dices, ¿tú entiendes? Porque cuando la santidad se apodera de ti, te está tocando y tú tienes mucho temor, es el temor de hacer las cosas mal, ¿tú entiendes? El temor de hacer las cosas incorrectamente se apodera de ti, hermano. Pero el que no tiene, el que la santidad no se ha manifestado en el hermano, no tiene temor. Agarra y hacen de todo, hermano. Eso da pena. Eso da pena, hermano, ver a cristianos decir que se vale todo, que tú puedes hacer de todo. No, hermano. Sin mancilla, honroso sea en el lecho, el matrimonio, hermano. Entonces, el Señor tenga misericordia. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué habla de fornicación y adulterio? Por lo mismo que yo estuve hablando. Porque esos actos, hermano, llevan a que se meta cualquier tipo de espíritu por ahí. ¿Tú entiendes? Y por ahí ya usted sabe. Pero el Señor tenga misericordia. Vamos a seguir. Estamos casi terminando. Vamos a ver lo que es la santidad en los miembros del cuerpo. Para eso vamos a ir al libro de a la epístola a los romanos, perdón. Capítulo 12. Vamos a ver el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, qué conexión. Yo le doy gracias al Señor la conexión de una parte a otra en el estudio. El paso que sigue conectado. Mire algo aquí. El apóstol nos está rogando, por este ruego es como un mandamiento en forma humilde, porque el apóstol tenía la autoridad con autoridad establecer leyes en la iglesia. Y mire la humildad que tenían estos hombres de Dios, que os ruego.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, primer punto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que nuestro cuerpo nosotros tenemos que presentarlo en sacrificio vivo. O sea que nosotros nos sacrificamos en todo lo que en todo lo que va a ser nuestro cuerpo. Todo lo que nuestro cuerpo va a hacer, nosotros tenemos que sacrificarlo, presentárselo a Dios en sacrificio. ¿Qué? ¿Cómo nos vamos a vestir? El lecho, los casados, cómo van a practicar su acto íntimo. Y todo lo que usted vaya a hacer con este cuerpo, usted tiene que presentárselo a Dios como un sacrificio santo, que tiene que experimentar y ser de una manera santa todo lo que usted vaya a hacer con su cuerpo, porque es de Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Y oye dónde se conecta esto, culto racional. Entonces, entendiendo que, culto racional, que es dentro de nuestra razón, de nuestro pensamiento y entendimiento, que tenemos que entender en nuestro razonamiento que donde quiera que estemos y lo que sea que estemos haciendo, le estamos rindiendo culto a Dios. Tenemos que rendirle culto a Dios y tenemos que honrarlo. Es un culto racional. Entender que nuestra razón entienda que donde quiera que estemos y todo lo que vayamos a hacer, le tenemos que rendir culto a Dios y presentarnos en sacrificio vivo, que todo lo que vayamos a hacer sea agradable a Él. Agradable a Dios, dice. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. Dije ahorita que la palabra conformarse quiere decir estar de acuerdo. O sea, cuando el apóstol está diciendo, no os conforméis a este siglo, está diciendo, no estén de acuerdo con este siglo, o sea, esta generación. No estén de acuerdo con esta generación, no estén de acuerdo con este mundo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que nosotros tenemos que transformar nuestra mente, renovar y transformar nuestro entendimiento. O sea que todos los pensamientos y las ideas que teníamos en el pasado, en el mundo, no pueden seguir llenando nuestra mente, sino que tenemos que transformar eso. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Esa manera de pensar, tenemos que cambiarla. Tenemos que transformarlo. Y dice, oye, escuche lo que dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se comprueba cuando nosotros nos renovamos. Cuando nosotros transformamos nuestro entendimiento, entonces comienza a manifestarse lo de Dios. ¿Por qué? Porque su mente, que es su espíritu, es un vientre que se fertiliza o para recibir de Dios o para recibir del diablo. Escuche esto. A medida que usted va preparando su espíritu, que es su vientre espiritual, yo tengo una enseñanza, la pueden buscar en mi página, en mi canal de YouTube, con el tema el vientre espiritual y la concupiscencia. Ahí yo hablo de todos estos misterios, de qué es el espíritu, la mente, cómo se fertiliza, etcétera, etcétera. Pero voy a dar una pincelada aquí, voy a seguir. Su mente, que es su espíritu, es un vientre. Es también un vientre. Y este vientre usted lo fertiliza, repito, para recibir o de Dios o para recibir del enemigo. ¿Cómo fertilizo yo mi vientre espiritual para concebir del Espíritu Santo? Padre, te adoro. Para quedar embarazado de una gloria, de revelaciones, de depósitos del Espíritu Santo. ¿Cómo fertilizo yo? Llenándome de fe. ¿Y cómo me lleno yo de fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que a medida que yo voy consumiendo en abundancia día tras día, porque esto tiene que ser una práctica diaria en la vida de cada cristiano, mientras yo voy consumiendo palabra día por día, la palabra me va renovando, me va transformando el pensamiento y me va fertilizando por medio de la fe que ella transmite. Wow, Padre, yo te adoro. Y va fertilizando mi vientre espiritual para yo poder recibir un depósito y quedar embarazado del Espíritu Santo, literalmente. Concebir del Espíritu Santo. O sea, que mi espíritu reciba depósitos, semillas del Espíritu Santo. En tu lenguaje, yo tengo que tener cuidado con el lenguaje que yo uso, porque yo sé que hay mucha gente que no están en el nivel de entendimiento de esta y pueden hasta hablar un grupo de cosas. Pero, hermano, esto son misterios. Usted sabe que Dios trató conmigo, me dijo que no sean tan profundos a veces mis estudios por eso mismo. Pero bueno, a veces uno se le zafan alguna cosita porque me gusta hablar de estos misterios del Señor. Pero el punto aquí, amados, es que para nosotros poder ser transformados, nosotros tenemos que tener contacto diario con la palabra. Porque ella va limpiando nuestro entendimiento, renovándonos, enseñándonos lo que a Dios no le agrada. Claro, si lo aplicamos, amados. Porque la leemos. Ahora, cuando la aplicamos, entonces ahí ella hace su efecto. Porque usted puede leerla y no aplicarla. Por eso es que Santiago habla del oidor olvidadizo. Escuchó la palabra, la leyó o escuchó una prédica, pero salió por ahí y no le dio mente. Sale por ahí y cuando tiene que aplicar la palabra no la aplica.
Olvídese que ese la puede leer, la puede escuchar y no le hace nada porque no la aplica. O sea, nosotros la leemos y cuando ella entra, entonces, ok, tenemos que aplicarla en el momento dado porque cada nueva palabra que usted recibe, cada nueva revelación y cada nueva iluminación a través de la palabra, wow, ok. Ah, ¿lo entendiste? Ahora Dios va a preparar un escenario que te va a poner en ese escenario para que tú pongas en práctica esa palabra que tú recibiste. Así es, mi hermano Jordan. Eso es así, hermano. Entonces, mire, nuestro cuerpo se presenta como sacrificio vivo. Yo voy a compartir un verso. Porque la santidad, hermano, también en los miembros del cuerpo. Mire lo que dice esto. Voy a señalar un tema aquí. Mire esto. Voy a ir rapidito a Efesios. Yo sé que aquí, con este verso que vamos a compartir, mucha gente. Sí, hermano, pues yo le digo la verdad. Hay mucha gente por ahí que son santos, pero vamos a leer este verso para entrar en materia. Pero cuando usted escucha cierta cosa. Efesios 4. Por aquí. Efesios 4. Escuche lo que dice. Mire cómo se va aplicando la palabra. En Efesios 4. Dice, por lo cual, a partir del verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es un pecado, falta de santidad en la boca. ¿Pero por qué? Porque no ha sido renovado el entendimiento. La gente que todavía que son cristianos y todavía hablan mentira porque no han sido renovados en su entendimiento, por ende no han podido aplicar esto. Hablan mentira, pecan con la boca. No hay santidad en su boca, porque la gente cree que la santidad... No, hermano, la santidad en todos los miembros del cuerpo. Boca, primer punto. Santidad en la boca. El que habla mentira, por más cristiano que diga o como quiera que se vista, no está en santidad. Tiene los labios inmundos. Ay, Padre. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira. Porque la ira, dice la palabra de Dios, no obra la justicia de Dios. O sea que la ira también es falta de santidad. Escuche esto, hermano, porque mucha gente cree que la santidad son 3 trapos. Hello. Y yo le digo algo, yo creo en la santidad por fuera, pero hay muchas cosas que tratar por dentro. A mí, así que yo le pido por favor ahí que no me reduzca la santidad a 3 pedazos de tela. Y se lo dice una persona que cree en la santidad por fuera, que se guarda por fuera. Pero no me reduzca la santidad a 3 trapitos, por favor. En el nombre de Jesús. Entonces, vimos la boca. Santidad en la boca. Airaos pero no pequéis. El enojo también. Falta de santidad en el corazón. Porque la ira viene de adentro. Sigo. Porque en todos los miembros. Dice el que... escuche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Todas estas cosas que el apóstol está mencionando dan lugar al diablo. ¿Por qué? Porque son pecados que abren puertas. Sí, hermano, porque últimamente hay un grupo de gente ahí. Padre, perdóname. Perdón. Últimamente hay muchas personas, hermanos, que reducen la santidad, hermano, a la fornicación y a los actos de inmoralidad sexual. Y ya como que ya eso es todo. Hermano, la santidad es profunda, hermano. Esto es profundo en el corazón. Hay muchas cosas, hermano. Y hay otras cosas, mire, el hablar mentira, la murmuración también. No murmuréis los unos de los otros, también dice la palabra. También falta de santidad en la boca. Sí, tú te viste muy bien, pero tú estás murmurando, tú estás criticando, tú estás hablando de tu prójimo. No está aplicando la santidad en la boca. Que la santidad se aplique en todos los miembros del cuerpo. Vemos, seguimos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Santidad en las manos. El ladrón que ya no robe más, para que se te manifieste la santidad en las manos. Si usted era ladrón, Cristo lo cambió, ya no robe más. Guarde sus manos del pecado, de la maldad. Oye,
para que se le aplique la santidad también en esos miembros del cuerpo de las manos. Dice la guerrera, la burla. Sí, la burla también, pues eso es algo muy interno. Muy interno, la burla. Eso es un espíritu terrible, el espíritu de burla que se está viendo en cantidad hoy. El Señor tenga misericordia. Vamos a seguir. Porque todas estas cosas dan lugar al diablo. Por eso dice Pablo en el verso 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, mire qué terrible la boca. Porque la santidad se manifiesta mucho a través de la boca, a través de las expresiones. ¿Usted sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu alma, si tu corazón no está santificado, por más trapo que tú te pongas, por más tela que tú te pongas, se va a dar cuenta la gente por cómo tú te expresas, por cómo tú hablas. Si tú murmuras, si tú mientes, si en tu léxico, si en tus expresiones hay palabras corrompidas, que a veces tú la oyes y dices, wow, pero oye lo que dijo el siervo, palabras corrompidas. Falta de santidad, porque eso viene de adentro, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que corregir todas esas áreas. Por eso dice el verso que leímos anteriormente, que tenemos que renovarnos nuestro entendimiento, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y todo eso es a través de la palabra, leyéndola, llenándonos de ella y aplicándola. Sigo. O sea que la palabra que tiene que salir de nuestra boca no es corrompida, sino la que sea buena para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que todas estas cosas no solamente abren puertas espirituales, espíritus inmundos que traen consecuencias, sino que contrista al amado. Contrista al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo me acaba de corregir hace unos segundos. Cuando usted escuchó que yo dije, perdóname, Señor, me contristó, me reprendió. Porque yo dije, no hay gente ahí. Yo no dije ninguna palabra mala, pero usted sabe, me expresé de una forma que a él no le gustó, hermano. Y si eso fue en ese detalle, imagínese, hermano, palabras que yo oigo en la boca de algunos siervos, eso es terrible, hermano. Tenemos que cuidarnos, pedir al Señor que nos limpie por dentro para que nuestra boca, hermano, cuando una persona habla, quede en evidencia lo que hay adentro, hermano. No solamente cuando se viste. Porque según una persona se viste, se puede ver la influencia del Espíritu también. Pero cuando una persona habla, amados, entonces no contristéis al Espíritu Santo, porque todas estas cosas contristan al amado, contristan al Espíritu Santo. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, la falta de perdón también. Hay mucha gente, amados, que son santos, mucha gente que... Y no quiero que me malinterpreten. Voy a repetir por última vez. Yo lo que no quiero es que me reduzcan la santidad a un poco de ropa. Pero yo creo en la santidad por fuera. Lo digo y lo voy a mantener siempre. Yo creo en la santidad por fuera. Vestirse con pudor y modestia como manda la Biblia. Cubrirse. Porque cuando Adán y Eva, cuando entró el pecado al mundo, por causa de Adán y Eva, que se corrompieron sus mentes por el pecado, cuando Dios los sacó, lo primero que Dios hizo fue vestirlos, cubrirlos. Dice que les hizo túnicas y los cubrió. Túnica, hermano, una túnica cubre todo el cuerpo, hermano. Y no deja nada a la luz, no muestra. No hay seducción. No hay sensualidad, no, nada. Todo está cubierto. Y las túnicas no son ceñidas al cuerpo, que expresan que aunque tú te pongas un pantalón o una falda, el pantalón te aprieta o una falda muy apretada, hermano, te marca las partes y hermano, ya todo está visto. Todo está visto. Yo creo en la santidad por fuera, amado. Ahora, yo le pido por favor al pueblo del Señor que no me reduzcan la santidad a eso, porque ese es el problema. Ese es mi problema. Que mucha gente me quieren reducir la santidad a la ropa, y no. La santidad es muy profunda. Estuvimos viendo lo que es la santidad de los miembros del cuerpo, en la boca, en las manos, etc. Cómo caminamos. Sed pues imitadores de Dios. Y mire el verso que leímos, que seamos benignos uno con otro y misericordiosos. O sea, cuando usted no manifiesta misericordia, no hay santidad tampoco. Dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Perdonándoos unos a otros.
El que no perdona no será perdonado. O sea, cuando la santidad de Dios se manifiesta, no hay rencor, hermanos. Porque el rencor es un espíritu que tú estás guardando en tu corazón todavía. Que tú tienes que entregárselo al Señor, pedirle perdón, Señor, yo no quiero esto. Suelta el rencor, porque eso es falta de santidad también. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, mire, estuvimos hablando de la santidad de los miembros del cuerpo, y aquí él dice, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, que la avaricia es el amor al dinero, la raíz de todo mal, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. ¡Wow, Dios mío! O sea que son temas que no se deben ni tratar. Usted, hermano, hay personas que se juntan a veces, amados. Hacen juntes, se reúnen, jóvenes o no jóvenes, pero se reúnen hermanos cristianos. Y las conversaciones que usted puede escuchar a veces son aterradoras, hermano. Hasta chistes rojos salen a veces. ¿Qué es chistes rojos? Chistes con temas sexuales. Y aquí me está diciendo que fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos. Ni aun se nombre. O sea que son cosas que ni siquiera tienen que hablarse. Yo estoy dando aquí una enseñanza por la palabra, eso es diferente. Pero reunirse ahí y estar hablando de esa cosa, hermano, eso abre una puerta terrible. Se lo digo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, que hace, o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Gente que están predicando por ahí. No, que esto es religioso, porque esto no es nada, y esto, con el eso no es nada. Y llamando a la gente que hablan de la santidad, llamándolo religioso. Nadie os engañe con vanas palabras. Son palabras vanas que quieren engañarte para alejarte de la santidad de Dios. Porque por causa de esa cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, o sea que hay hijos desobedientes. Y por mucho, hermano. Por mucho. Por mucho. Si no, pregúntale hasta humanamente a cualquier padre por ahí que tiene varios hijos. Si todos son obedientes. A ver qué usted va a ver que le van a decir. Hay hijos desobedientes aquí en el Evangelio también. Y sobre esos hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Gente que ustedes tienen añales en el Evangelio, no avanzan espiritualmente. Tienen añales, no crecen en sabiduría, no reciben promesas de Dios. Por eso, por falta de desobediencia y santidad. Vamos a terminar casi ya. Gracias, Señor. Para terminar, voy a ir a un verso. El capítulo 12 del mismo libro de Hebreos que estuvimos leyendo ahorita. Hebreos 12. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Hebreos 12. Hebreos 12:14. Escuche lo que dice aquí. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amado, la paz con todos no es opcional. Ahora, sí es bien que por más paz que tú busques con algunos, ellos no van a estar en paz contigo porque no están de acuerdo contigo, no les gusta tu forma, ya es problema de ellos. Usted procure estar en paz con todos. El que no quiere estar en paz con usted, problema de él. Pero usted procure estar en paz con todos. Busque la paz. Hay un verso, un salmo, me parece que busque la paz y sígala. Y aquí dice, buscad la paz con todo. Buscad la paz con todos. Pero también nos dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad que venimos explicando, esa santidad que venimos enseñando, que hay muchas áreas más, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Que hay muchas áreas más, pero todas esas que venimos viviendo y todas otras, hermano, sin eso nadie verá al Señor. O sea, que usted se convirtió, usted está en Cristo. No. Aquí tenemos que ir creciendo en santidad.
Aquí la santidad se perfecciona y la palabra de Dios dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Y cómo aumenta el temor de Dios en nosotros? Cuando nosotros por voluntad propia leemos la palabra y la aplicamos. Cuando por voluntad propia leemos la palabra y la aplicamos voluntariamente. Vamos creciendo en el temor de Dios. Espérate, la palabra dice esto, a Dios no le agrada esto, y usted lo aplica. Entonces usted va creciendo en santidad. En el temor de Dios se perfecciona la santidad. Porque hay cosas que son de la carne, hay cosas que usted se pone, cosas que usted dice, cosas que usted hace, cosas que son de la carne. Todo lo que usted se vaya a poner, todo lo que usted vaya a decir, todo lo que usted vaya a hacer, analice en su espíritu, en su mente siempre. ¿Esto refleja a Dios? Si lo hago así, estoy reflejando a Cristo, es para algo. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hagadlo para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, dice la Biblia. Son dos versos que conecté ahí. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria. O sea, como tú te vas a vestir, mírate en el espejo y pregúntate si esa vestimenta glorifica a Cristo, si lo honra. Todo lo que tú vayas a decir, analiza los pensamientos antes de hablar y piensa si lo que tú vas a decir glorifica a Cristo. Cada acción que tú vayas a hacer, a ejecutar, analiza si lo que yo voy a hacer glorifica a Cristo. Primero analiza si eso va a glorificar, si va a honrar a Cristo. Y si tú ves que no honra a Cristo, que es algo de la carne, que es por influencia de la carne, suéltalo para que agrades a Dios, para que crezcas en santidad. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, amados, esto será todo por hoy. Voy a hacer una oración general para estar despidiendo. Y recuerde que estamos por aquí. Nosotros empezamos con este proyecto cada sábado, hermano, pero el Señor me tiene. Y yo le voy a dar un consejo a todo el que quiere predicar, porque yo no estoy aquí predicando de mi propia voluntad, fue Dios que me puso. Yo tengo casi 5 años en el Evangelio. Y la mayoría de estudios que yo tengo anotado que me entregó el Espíritu, tienen años escritos y ahora es que yo lo estoy predicando. Años escritos que el Señor me lo había dado, tenían años guardados. Y ahora fue que el Señor me dijo, habla, predica, enseña. No trate de adelantársele al tiempo, espere que Dios lo prepare, espere que Dios lo capacite. Y cuando entonces Dios lo mande a usted a predicar, Dios lo mande a hacer algo, entonces usted lo hace. Porque todos estos estudios, repito, todos, no todos, la mayoría, hay uno que yo escribí en estos últimos tiempos, pero la mayoría, hermanos, todos, la mayoría de ellos, Dios me lo dio hace tiempo, hace varios años atrás, hace muchos años atrás, y ahora fue que Dios me habló para que lo comparta, para que hable. Dios bendiga a mi pastora, Yanni Guzmán, el manto a quien le tengo que rendir cuenta después de Dios, en el tren de la 500 en Nagua. Y aunque estamos por aquí, lejos, fuera del país, estamos sometidos a obediencia. Escúchelo, evangelista, profeta, apóstol, todo lo que usted sea. La autoridad funciona bajo autoridad. Usted no tiene autoridad para manifestar si usted no está sometido a una autoridad. Aquí estamos en obediencia. Dios bendiga a mi pastora de una manera especial. Dios bendiga al pastor Felipe Pichardo de una manera especial. Así que, amados, la santidad. Vimos lo que es la santidad. Así que, amados, lo voy a dejar hasta ahí. Voy a hacer una oración general para despedir y que el Señor esté tratando con cada uno para guiarnos a su santidad cada día más. Padre, te doy gracias. He predicado tu palabra como siervo inútil que soy. He hecho lo que tenía que hacer y nada más. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú completes tu obra en los corazones. Yo te pido, Dios mío, que tú te estés revelando, inclinando nuestros corazones a ti cada día, para que cada día te busquemos más, oremos más, leamos más y te amemos más, Señor, y recibamos más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a cada hermano, revélate a cada hermana, y que la santidad, tu santidad, Padre, impacte sus vidas desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Jesús le dijo a los fariseos, Señor, como dice tu palabra, limpia primero lo de adentro del vaso y luego lo de afuera será limpio. O sea que hay que limpiarse por dentro y también por fuera. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate y convence a tu pueblo de pecado, de justicia y de juicio, para que sigamos esa paz y esa santidad sin la cual no te veremos, Señor. Pero yo creo, Padre, que le estoy hablando a un pueblo que te cree, un pueblo que te ama y que está dispuesto a hacer y dejar lo que sea por ti, Señor. Y que veremos tu gloria, veremos tu santidad, la seguiremos, Padre, y en la eternidad por siempre la manifestaremos y viviremos en ella. Padre, gracias. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Toda la gloria es tuya. Bendito seas para siempre en el nombre de Jesús. En esta hora yo oro, Dios, contra todo espíritu de libertinaje,
contra todo espíritu de seducción, Imanon Senda, Libasaya. Padre, yo oro ahora contra todo espíritu que incita a la lascivia, a la seducción, a la fornicación. Padre, en el nombre de Jesús, ato, reprendo todo espíritu que está arropando las mentes en esta hora. En el nombre de Jesús, los reprendo y los echo fuera. Y ordeno ahora a todo espíritu inmundo que suelte las mentes, que suelte los cuerpos, en el nombre de Jesús. Padre, completa tu obra de liberación, Padre. Sana todo el que está libre y reprendo a Neustán todo espíritu de enfermedad del diablo, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, glorifícate, Padre, y bendice tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, Dios le bendiga y será hasta una próxima. Como le decía, este proyecto, esta visión empezó solamente los sábados, perdónenme que me comen ojo, pero el Señor me inquietó y me tiene todos los días aquí tirando, ya usted sabe, porque tengo tantos estudios que tenía guardados durante tantos años, pero llegó el tiempo y Dios quiere, hermano, que yo, ya usted sabe, y Dios está haciendo cosas grandes. Así que ore por este ministerio que Dios está levantando, porque es para su gloria, y yo sé que a través de esta palabra muchas personas van a seguir siendo bendecidas y edificadas. Así que Dios le bendiga y será hasta mañana si Dios quiere. Shalom, shalom.